Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Génesis 37, vamos a leer inicialmente desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Génesis 37, versículos 1 al 5. Dice así la palabra del Señor: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel, que es el mismo Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Vamos a leer los siguientes versículos de una vez para leer lo que soñó. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás tú sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿Qué soñó anoche? ¿Ha soñado últimamente? ¿Todos los sueños se cumplen? ¿Todos los sueños son de Dios? ¿Qué implicación tienen los sueños en la vida de una persona? ¿Y por qué el sueño de José es tan importante ya no solo para él, sino en la Biblia, de acuerdo a la voluntad de Dios? Empecemos diciendo que sobre la vida de José hay una cuestión particular. Es tan particular que algunos judíos terminaron diciendo que el Mesías sería hijo de José, hablando de este José, Mashiach ben Yosef. ¿Por qué? Porque como José sufrió por lo que había soñado, de acuerdo al plan de Dios, escucha esto, para salvar a su familia y a su pueblo, así también el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, sufriría de acuerdo al plan de Dios grabado en su corazón que tenía que cumplir para salvarnos a nosotros como su pueblo. Entonces es importante porque tipifica a Cristo, es importante porque es del linaje del pueblo de Dios y representa lo que haría el Mesías por el pueblo de Dios, pero no solo por el pueblo de José, sino también por nosotros, las demás familias de la tierra, para salvarnos.
No hay sino un solo José. Usted se puede acostar hoy y soñar lo mismo que soñó José y no se vale, porque usted no se llama José, ni es hijo de Jacob, ni le cambiaron el nombre a su papá por Israel, ni ya estamos en el Antiguo Testamento, ya vino Cristo. Es otro contexto, es otro tiempo, es otra cultura. Lo que sí es cierto es que los sueños tienen implicaciones especiales en la vida de las personas, pero no solamente los sueños particulares, sino los que se graban en el corazón como planes, como propósitos o metas de vida. No estamos hablando de aquí que usted comió un día frijoles con garra y al otro día amaneció después de tener pesadillas de todo lo que comió pesado y dijo todo eso se va a cumplir. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo, y tome esto en cuenta por favor, porque va a ser muy sintetizado el sermón hoy y es temático con varios textos. Estamos diciendo que así como José 2 veces tuvo este sueño, como 2 personas soñaron con salir de la cárcel en el capítulo 40, como lo veremos más adelante cuando José estuvo preso con ellos, como 2 sueños tuvo el faraón más adelante cuando José les interpretó los sueños de parte de Dios a faraón, era porque Dios estaba afirmando, lo dice más adelante a faraón, José, que la cosa era de parte de Dios y se cumpliría. Y aquí lo que estoy tratando de decir es que esto se volvió una meta o un propósito de vida en la vida de José. ¿Cuál propósito? ¿Cuál meta? Llegar a ser quien liderara a su familia de parte de Dios. Él no entendía los detalles, él solo sabía que eso apuntaba para ello. Su familia se inclinaría ante él, pero como lo veremos al final, no para adorarlo de tal forma de que él se sintiera satisfecho y vanidoso, sino para ser salvadas por Dios a través de la vida de José. Entonces aquí tenemos que recordar algo empezando de una vez, que fuera que usted soñare en la noche o no, o fuera que soñare despierto pensando o planeando o anhelando algo, si algo se convierte de parte de Dios en un propósito para su vida laboral, ministerial, familiar, personal, profesional, y se vuelve una convicción profunda para su corazón, desde joven, ojalá, pero aún ya pasando su juventud, como Moisés, que Dios lo agarró fue allá de 40 años, y luego lo puso a los 80, fue que lo puso a ejecutar el sueño, o lo que le había puesto en su corazón. Si algo se convierte en algo firme para realizar, y coordina con la voluntad de Dios, con el propósito de Dios, para glorificarse en nuestra vida por medio de la fe en Cristo, Dios lo va a cumplir, de una u otra forma lo va a cumplir. Esas son cosas particulares que solo Dios y usted pueden saber. Desde un púlpito no le podemos decir, el Señor te dice sí va a cumplir eso que tú estás soñando, porque puede que estés soñando cosas que no tienen nada que ver ni con Dios, ni con su palabra, ni con la voluntad de Dios, con meros caprichos particulares. Pero lo que sí tengo que decirles, hermanos, y este sermón es para alentarnos a eso, si Dios ha puesto en su corazón metas y propósitos de vida, y están firmemente arraigados desde hace mucho tiempo, y son para la gloria de Dios, no para su gloria, y son para el beneficio de su pueblo, y para dar a conocer al Señor, y por la fe en Cristo, no lo renuncie a ellos. No renuncie a ellos. Pueden ser cosas tan sencillas como tener familia, pueden ser cosas tan sencillas como sacar adelante un matrimonio. Sencillos se dice, ante el mundo parece sencillo, pero vaya y hágalo. Saque adelante un hogar, saque adelante un matrimonio, saque adelante un negocio, saque adelante un ministerio, sirva en algún área de la vida, para la gloria de Dios y para el bien de su pueblo. Si Dios ha puesto eso firmemente en sus corazones, hágalo, no renuncie a ello. Yo quiero decirle, por favor, no renuncie a lo que Dios ha puesto en su vida. Hay muchas cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón en particular, pero así como su Salvador, el cristiano tiene un propósito, un sueño de Dios como parte del plan redentor. No es un sueño particular, tiene que estar encajado como las historias secundarias están encajando con la historia de los protagonistas en una novela o en una película. Nuestra historia y los sueños que Dios ponga en nuestra vida coordinan con el plan de Dios de salvar o redimir al mundo en Cristo.
Si no está coordinado con eso, entonces no es un sueño o un propósito de Dios, pero si lo está, si lo está, si lo está, y con el tiempo Dios nos lo afirma, podemos continuar trabajando, que el Señor obrará a través de nuestras vidas. ¿Qué necesitamos saber entonces del sueño que Dios ha puesto en nuestras vidas para no idolatrarlo ni abandonarlo? Para no idolatrarlo, porque a veces se convierte en el sueño de Dios o el plan de Dios para nosotros en nuestro Dios. No, hermanos, si Dios le puso a que usted tenga una empresa y luego la empresa se convierte en su Dios, ese no es el plan de Dios, que usted idolatre lo que Dios le mandó a hacer. Tampoco abandonarlos. Si Dios le puso a hacer algo y usted dice, no, por causa de no dejar a Dios voy a abandonar lo que Dios me llamó a hacer, eso no lo hizo ni el mismo Jesucristo, aunque estuvo tentado a hacerlo cuando estaba al pie de la cruz, allí en el monte Getsemaní, al pie, espiritualmente hablando, sufriendo porque iba a ser muerto. Dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tu sueño en mí, el más grande de todos los planes y propósitos, el de redimirnos en Cristo. Entonces tenemos que saber a través de la vida de José, que tipifica la de Cristo primero. Primero las duras y luego las maduras. Primero los dolorosos y luego venimos a los gloriosos. Primero, Dios permite que se nos aborrezca. Ay, ¿cómo así? Cuando Dios nos da un sueño, un plan, un propósito, Él permite que se nos aborrezca o que no se nos quiera por lo que Él nos dio a anhelar o a soñar para su gloria. Génesis 37:5 dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y era el pueblo de Dios. Hermanos, y eso se da a veces hasta en las mismas congregaciones, en las iglesias, en las familias, en las casas, en las empresas, en cualquier lugar, que como dijeron los hermanos cuando intentaron matar a José y luego lo vendieron, cuando por intercesión del mayor de Rubén no lo mataron, dijeron, allá va el soñador con sus sueños. Vamos a ver qué va a quedar del soñador, cuando lo vieron venir, que iban a matarlo y luego terminaron vendiéndolo. Quieren acabar con lo que Dios pone en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si incluso pueden ser parte de la iglesia o pueden ser parte de los que son pueblo de Dios, como en este caso esta gente. ¿Por qué? Porque Dios quiere que su plan en nuestra vida sea protegido o guardado por su poder, no por el poder humano. No quiere que usted sienta ni que yo perciba que lo que Él nos llama a hacer, lo hacemos porque somos poderosos para hacerlo, porque tenemos grandes capacidades. Pasó con David, que fue el menor de todos los hermanos, que Dios lo llamó a ser rey mucho tiempo después. Pasa aquí con este, que es el menor después de Benjamín. Benjamín era el menor, José era el siguiente de abajo hacia arriba, y siendo de los pequeños es el que Dios llama para que realice el plan de Dios de salvar a su pueblo, de preservar a su pueblo cuando hubiera una hambruna. Y casi siempre pasa que Dios llama a lo vil y lo menospreciado. Esa es la característica de los llamamientos de Dios. Lo que no es para avergonzar a lo que es, porque a Dios le encanta precisamente encomendarnos eso a nosotros. Y cuando los demás ven y dicen, pero no está tan capacitado, no está tan lleno de fuerzas, de habilidades, de talentos, Dios quiere que nosotros confiemos en que Él nos protege y nos guarda por su poder. Es su poder el que nos sostiene. ¿Qué pasó cuando lo aborrecieron? Bueno, la historia cuenta, versículos siguientes, como les decía, que lo quisieron matar y luego terminaron vendiéndolo. Pero no quiero que olvidemos algo, hermanos. Antes de cualquier otra cosa, José también era un ser humano. Mire conmigo el mismo capítulo 37, de nuevo en el versículo 5, y mire que dice al final, llegaron a aborrecerle por causa de su sueño, más todavía. O sea que ya le aborrecían. ¿Y por qué le aborrecían? Verso 2, porque informaba a José a su papá la mala fama de ellos, o sea que era el soplón de la familia, era el informante. Algunos han cuestionado esto, unos dicen defienden a José, era por ser
Puede ser por ser justo para que su papá no fuera desobedecido, que informaba. Otros dicen, no, era que era un soplón, era un metido y quería estar pendiente de los demás más que de su propia vida. Yo quiero que resaltemos algo, y es que el versículo 4 dice que ya le aborrecían por eso y no le podían hablar pacíficamente, ya le tenían rabia. Y aquí quiero decirle algo, hay cositas en usted, cositas, no son muchas, y en mí, cositas que a la gente no le gusta, cositas, cómo habla, cómo se comporta, cositas de carácter, cómo dice las cosas. Y puede que usted y yo no lo hagamos deliberadamente pecando contra los demás, pero solo por esas cosas puede ser que la gente nos aborrezca. Pero también hay otras cositas adicionales que hagamos en todavía nuestra posibilidad de pecar. Y siendo llamados por el Señor a cumplir un plan, un propósito de Él en nuestra vida, esas cositas estorban a lo que Dios nos llamó a hacer. Pero quiero decirle algo, que por mucho que estorben, terminan siendo, como Dios es Dios, más que estorbo, instrumentos para que la voluntad de Dios se cumpla. Porque aunque ellos ya lo aborrecían por la forma de ser de José, Dios cuando le da el sueño a José, lo que hace es que lo aborrezcan más, y cuando hace que lo vendan, lo que hace es que termine cumpliéndose la voluntad de Dios. Ustedes se imaginan, siempre apuntemos a Cristo, lo que pasaba con Cristo. ¿Ustedes creen que es bueno estar uno siempre teniendo a alguien al lado que todo lo hace bien? Yo creo que sí. La respuesta clara es sí, bíblicamente sí. Pero seamos sinceros, cuando uno se equivoca, cuando uno no es capaz de hacer las cosas, cuando uno cae en tentación, cuando uno desobedece y en su mejor intento se equivoca varias veces haciendo la voluntad de Dios y tiene a alguien al lado que es perfecto, que todo lo que dice es santo y puro. Si a Isaías le pasó que solamente tuvo una visión y dijo, ay de mí, me voy a morir porque he visto a Dios que es santo, ahora andaban con el santo hablaba, el santo caminaba, el perfecto andaba con ellos. ¿Ustedes por qué creen que quisieron matarlo? Porque todo lo que decía era verdad, porque todo lo que decía dejaba en claro el pecado de la humanidad, y aún sus propios discípulos caminando con él se veían a sí mismos comparados con Cristo y se daban cuenta de quiénes eran. Hermanos, y si eso sucede caminando con Cristo en esa época, ahora que nosotros somos instrumentos de su sueño, de su propósito en nuestra vida, ¿no cree que se nota cuando tenemos algunas dificultades al compararnos con Él y darnos cuenta que todavía no somos perfectos? Pero ¿sabe algo? Eso que pasó con Cristo, que lo aborrecieron y lo persiguieron y terminó siendo el instrumento de Dios para salvarnos, pasó también con José miles de años antes y pasa con nuestra vida si hay un propósito para nosotros que cumplirse. Nos pueden aborrecer, nos pueden querer matar, nos pueden perseguir, nos pueden odiar, espero que la mayoría de veces sin causa, pero también incluso por nuestros errores, fallas y pecados no deliberados. Pero Dios cumplirá su propósito en mí. ¿Lo creen, hermano? Yo sé que esto le suena como a demasiado bueno, porque es así. Estoy citando un texto bíblico. Dios cumplirá su propósito en mí. No le estoy diciendo que cumpla todo lo que usted quiera, su propósito que ha puesto en su corazón en usted. Pero si yo llego a ser como un Pedro que negó a Cristo, ¿lo cumplió en Pedro? ¿Lo cumplió en Pedro o no lo cumplió? ¿Usó Dios a Pedro al final? ¿Lo restauró y lo terminó usando para apacentar las ovejas? ¿Sí o no? Ah, bueno, pero él le negó. Ah, pero es que Dios cumple su propósito. Así que, hermano, no se desanime por las dificultades y fallas. Aliéntese en el Dios que sostiene hasta el final a sus hijos para cumplir su propósito en ellos. A pesar del aborrecimiento, el aborrecimiento no es otra cosa sino para que usted se aferre a su poder y confíe en que Él lo sostiene. Segundo, Dios da la interpretación correcta a lo que nos ha dado como sueño. Mire el capítulo 40, conmigo, versículo 1 al 8. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Paréntesis, ¿cuáles cosas? Bueno, varias cositas pasaron. Primero, José fue vendido. Segundo, José fue comprado por Potifar, un funcionario de Faraón. Tercero, lo empleó Potifar
y él terminó siendo de confianza y dándole todo menos su esposa. Cuarto, su esposa, la esposa de Potifar, quiso abusar, eso era abuso laboral, pero bueno, quiso abusar sexualmente de José. José terminó huyendo y terminó denunciándolo como violador ante el bienestar familiar. No, mentira, el bienestar familiar no lo denunció, ante su marido. El marido se enardeció, lo hizo meter preso y ahí está José, vendido, primero aborrecido, luego vendido, esclavizado y luego denunciado y al final encarcelado. Dios cumplirá su propósito en mí. Ay. ¿Cómo les parece eso? ¿El propósito de Dios cayó? Y entonces, ¿qué está pasando con José? Dios está cumpliendo su propósito en él, porque mientras está pasando todo esto, Dios está coordinando la historia para que al final él termine haciendo lo que Dios le mandó a hacer y siendo quien Dios le mandó a hacer, así como lo hace con nosotros por la fe en Cristo. Y todo esto estaba tratando con su propio corazón. Dice que después de estas cosas, el copero y el panadero delinquieron contra el rey de Egipto, verso 2, Génesis 42, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde estaba José preso, donde José estaba preso. Y oh, qué coincidencia, no hay coincidencias en Dios, todo es un plan del Señor. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía. Y estuvieron días en la prisión. Recuerde que José había sido el que lideraba en la casa de Potifar y ahora lideraba en la casa, o más bien en la cárcel del faraón. Y ambos, verso 5, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Ah, ¿qué cosa? Cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él le preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? ¿Por qué tienen mala cara? Verso 8, ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: yo soy el que interpreta sueños, yo tengo ese don, tengo ese talento, yo lo voy a interpretar porque yo soy muy talentoso y tengo ese don de interpretar sueños. ¿Dice así el texto? Dice: no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. ¿Quién puede interpretar lo que Dios pone en el corazón de una persona? Dios mismo. ¿Y quién puede interpretar nuestros propios corazones y dejarlos al descubierto? ¿Cuál es ahora la forma de entender o de interpretar lo que hay en nuestra propia vida? ¿Qué deja al descubierto, como dice en un texto, las coyunturas y los tuétanos, los pensamientos y las intenciones del corazón? ¿Qué es lo que deja al descubierto lo que hay en mi vida? La palabra de Dios. Entonces, si yo quiero interpretar lo que Dios ha puesto en el corazón de alguien, tengo que ir al mismo Dios de acuerdo a su revelación. Ya no a una persona específica que sea un descifrador de sueños, aunque Dios no lo vamos a encajonar. Podría decirle a alguien: esto significa lo que aquella persona tiene en su corazón. No lo podemos encajonar, puede pasar. Pero por lo general, para entender ese pensamiento repetitivo en una persona, para entender esa obsesión o ese deseo o ese anhelo que permanece en ella, eso que la hace soñar continuamente en lo mismo. Yo recuerdo cuando soñaba continuamente que me atracaban y me iba mal en la economía. Al fin dejé de soñar que me atracaban, empezó a irme mejor, o por lo menos estaba más tranquilo. ¿Quién puede mostrar qué quiere decir aquello que está en nuestro corazón tan fuertemente arraigado? Dios. Y cómo precisamente, o más especialmente, o más profundamente lo puede hacer a través de su palabra. Por eso, cuando usted tiene algo fuerte en su corazón, un llamado, debe venir a alguien que lo mentoree, lo tutoree en el Señor por su palabra, lo aconseje, y más si todos los días sueña con eso. Si tiene eso en su corazón, entre ceja y ceja, entre pecho y espalda, y lleva años queriendo llevar a cabo un proyecto, algo en su vida para la gloria de Dios, déjese mentorear, déjese asesorar a la luz de la palabra de Dios, porque Dios es el que da la interpretación de aquello que pone en el corazón de las personas. Dios da las interpretaciones.
El doloroso es que Dios a los que le da sueños les hace que pasen por aborrecimientos y problemas para cumplir esos sueños, para que se confíen en su poder y no en ellos. Pero el gozoso es que Dios da la interpretación correcta de lo que nos ha dado como sueño o como plan para nuestras vidas. Y lo hace para ayudarnos por su gracia. José confiaba. Yo hubiera sido José, como tengo el carácter, obviamente no lo fui y no lo iba a hacer porque no era dentro del plan de Dios, pero si hubiera sido él, como mi forma de ser, hubiera dicho, ay, ustedes están soñando algo, yo por soñar es que estoy aquí metido, váyase con su sueño para otro lado, todo amargado y triste. Dios quería algo conmigo, me propuso algo y mire, aquí estoy metido en la cárcel. Es como que se equivocó, los sueños son una cosa loca. O venga, les interpreto, y cuando les da la interpretación, no vamos a poderla ver hoy, usted la puede leer, no vamos a leer los sueños ni interpretación literal como está en la Biblia, pero cuando le da la interpretación, el uno, el copero, a los 3 días regresaría donde el rey, y el otro, el panadero, también a los 3 días regresaría, pero el uno para ser devuelto a su puesto honorífico y el otro para ser degollado o colgado, para ser asesinado. Y cuando da la interpretación José, yo hubiera dicho, eso les va a pasar, y yo ya no confío más en eso de los sueños, ustedes se van a morir, yo soñé y mire, aquí estoy preso, me dieron, me aborrecieron, estoy preso, ustedes soñaron, ahora uno se va a morir, ve, qué cosa tan terrible eso de que Dios le ponga uno planes y cosas en el corazón. ¿José tuvo esa actitud? No, aunque estuvo tentado seguramente durante todos estos años de su vida a cuestionarse por lo que Dios había puesto como meta para su existencia. Mire conmigo por favor el mismo capítulo 40, el versículo 14. Mire lo que dice José luego que le da la interpretación del sueño, especialmente al copero: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Dios todavía no ha terminado su plan en mí, y si te va a utilizar como instrumento a ti, ahora que me está poniendo para que entiendas la voluntad de Él para tu vida, habla por mí al Faraón y Dios me va a sacar de aquí y Dios terminará haciendo su voluntad en mi vida. Eso no es nada pesimista, ¿cierto? Eso es muy optimista. Está confiando en que Dios terminará su propósito en él. Al final, ¿qué pasó? De nuevo volvemos a los problemas, aborrecimientos de la gente y olvidos de las personas. La Biblia dice que, versículo 23, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Ay, qué problema, le encargamos a alguien algo y ese alguien es olvidadizo. Pero ¿qué pasó después? El tercer punto es que Dios muestra lo que va a hacer a través de los sueños que da. Después el que sueña es el faraón, al que retorna el jefe de los coperos. Eso está en el capítulo 41. Y luego de soñar, entonces si se acuerda el copero olvidadizo, tal vez por eso era que le había caído mal al faraón en un principio, no sabemos, por ser desmemoriado. Pero le cuenta al faraón que hay alguien que le descifró los sueños y que puede hacerlo con faraón. Y entonces se los cuentan a José, lo sacan de la cárcel. 2 años después, y versículo 25, entonces responde José a Faraón, 41:25, el sueño de Faraón es uno mismo, Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años, y las espigas hermosas son 7 años, y el sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas del primer sueño, y las feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas del segundo sueño y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Y le dice que vienen 7 años de abundancia y luego 7 años de escasez. Amados hermanos, ¿para qué Dios muestra lo que va a hacer? Sencillo, para que le sirvamos según su plan. Porque mire lo que sucede. Versículo 33, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto.
Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quite el 20% de la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlos. Y esté aquella provisión de depósito para el país en depósito para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto, verso 37, pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. José estuvo preso, sí, pero lideró en la cárcel. José estuvo esclavo, sí, pero lideró en el lugar donde estaba esclavo. Y José tuvo que servirle a Faraón, sí, pero estuvo liderando todo el reino. José estaba capacitado. Dios no nos pone en el corazón servir para una situación futura, como en este caso que era sencillo, ahorrar en el tiempo de abundancia para el tiempo de escasez, sino para que nosotros nos preparemos para servir en esos momentos difíciles. ¿En cuánto está el dólar ahorita? ¿En cuánto está el dólar? En 16 bolívares, dijeron los hermanos de Venezuela. 18 ya. Santo Dios de Israel. Yo me acuerdo cuando todavía, no con estos bolívares que ya ni sé cómo se llaman ni como las anteriores que eran fuertes o soberanos, ya ni sé cómo se llaman todo eso, sino con los bolívares normales de hace una época, íbamos todavía a San Cristóbal, estado Táchira, a vender cosas puerta a puerta y decíamos: todavía aguanta porque el bolívar está a 3 pesos. Y alguien dijo: el bolívar va a quedar a menos de 1 peso. No es posible, a centavos va a quedar. Eso nunca sucederá, decíamos nosotros. Mire cómo va. ¿Por qué para esta época? ¿Por qué vivir épocas de vacas flacas? ¿Por qué nosotros estamos ahí como estuvo José? Porque Dios nos ha venido preparando a través de la guía de su Espíritu, a través de la comunión con Él, para hacer luz en medio de estos tiempos. Se supone que deberíamos ser, y si no lo hemos sido, nosotros los que sepamos administrar y no despilfarrar. Se supone que deberíamos ser nosotros los que seamos productivos y diligentes y no negligentes y perezosos. Se supone que deberíamos ser nosotros los que demos ejemplo de misericordia y de ayuda a los demás que no tienen, y no todo lo contrario. Se supone. Pero ¿sabe qué pasa? Que muchas veces hemos espiritualizado mucho esta cuestión de los sueños y de los planes de Dios y decimos: Señor, cuando tú cumplas el sueño que me has dado, y algo que se me olvidó decirlo, lo individualizamos a tal punto que es mi sueño, mi propósito, o por mucho el de mi familia, el de mi casa, y de los poquitos que están conmigo y los demás que miren a ver qué hacen. Nunca es así. Siempre que Dios pone propósitos o planes en nuestra vida, es para que le glorifiquemos a Él, y a través de las capacidades, los dones, los talentos y las oportunidades que nos da, sirvamos en tiempos de crisis, de dificultad, seamos de bendición y de ayuda para los demás. Siempre es así. Yo lo pensaba hoy bastante, tenemos una asamblea dentro de unos momentos de miembros, ya oficiales, y como estamos en una era egocéntrica y egolátrica, son mis sueños, y a veces eso se ve de la siguiente forma en las iglesias cristianas y en los creyentes: vengo, oro al Señor, le pido a Dios que me ayude, y si sirvo en algún ministerio es mi ministerio, y entonces que prospere lo que yo hago, lo que yo pensé y lo que Dios puso en mi corazón, desconectándolo del resto de la iglesia, desconectándolo del resto del mundo. Y eso se ve en el hecho de que hay personas que, como lo vamos a ver hoy, lo vamos a comentar con los hermanos en la asamblea, dolorosamente se olvidan de la congregación y de los compromisos con el pueblo de Dios y con el mundo entero, por estar pendiente de solo su pedacito de tierra, su pedacito de vida y sus proyectos personales y particulares. Desconectan sus sueños, planes personales con el sueño y el propósito de Dios para la tierra. Eso es doloroso, ese es un extremo. Pero el otro extremo también es nocivo.
Y a veces luchando contra ese extremo, gente viene a nuestras iglesias o a cualquier congregación y termina en el otro lado y tenemos que cuidarnos. ¿Cuál es el otro extremo? El sueño de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios, y me olvido que eso se manifiesta a través de un sueño particular, de un plan particular en mi vida, en mi casa y en mi familia. Y entonces hay personas que, por ejemplo, se la pasan 7 días a la semana en la iglesia y se olvidan de su esposo, de sus hijos o de su esposa, de su casa, dejan su trabajo, abandonan todo y supuestamente por servir al Señor terminan sin trabajo, sin familia, sin pareja y sin nada. ¿Se dan cuenta cómo somos de extremistas? ¿Qué quiere Dios? Que seamos conscientes de esta conexión. Y esta conexión en el punto final queda más clara. Dios nos recuerda, no solamente Dios permite que se nos aborrezca, Dios nos da la interpretación correcta de los planes que pone en nuestro corazón y nos muestra lo que va a hacer para que le sirvamos según su plan, sino que nos recuerda a qué es a lo que nos llamó cuando cumple su sueño. ¿Y sabe a qué nos llamó? Nos llamó a que nos parezcamos a Cristo y demos a conocer a Cristo. Esta es la conclusión de nuestro sermón hoy, 42:9. ¿Para qué Dios quiere que tenga una empresa, un ministerio, una casa, una familia, una pareja? ¿Para que diga qué bueno soy o para que Cristo se vea a través de mi vida y para que lo dé a conocer a Él? Génesis 42. Vamos a leer desde el versículo 5. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían. Ya estaban en las vacas flacas, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. ¿A qué le recuerda esto? A su sueño, ¿cierto? Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, tal vez por su indumentaria y su forma de vestirse ahora como Egipto, no lo conocieron a él. Y les habló, mire esto, ásperamente. ¿Se acuerda que a él le hablaban ásperamente y no le podían hablar pacíficamente? Ahora él era el que tenía la oportunidad de hacer lo mismo, cobrar venganza. Me hablaban duro, ahora yo soy el que puedo hablarles durito. Y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois. En vez de acordarse y decir que bueno, se está cumpliendo el sueño, hubo un proceso en el corazón de José contra su deseo de venganza. Y empezó un proceso que usted puede leer en los siguientes capítulos de ahí en adelante. Espías sois, por ver lo descubierto del país habíais venido. Lo resumimos de la siguiente manera. Luego él terminó haciéndoles que dejaran a uno de sus hermanos para que supuestamente corroborara que no eran espías. Lo envían de su papá y le manda a traer a su hijo menor, que él quería verlo porque era el hermano de la misma madre que él. Y en ese proceso, al final, cuando llega Benjamín, su corazón se conmueve y termina llorando con ellos y perdonándolos, haciendo lo mismo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estos que me están crucificando hoy, que entiendan que lo estoy haciendo para perdonar sus pecados y en lugar de ellos, y que entiendan que es para su salvación y que sepan que esto sucedió conforme a tu voluntad, porque tú eres bueno y a través de mi vida los perdonas. ¿Para qué quiere Dios que en nosotros se cumplan los sueños o planes que ha puesto en nuestras vidas? Para que mostremos a Cristo y seamos como Él. Al final la gente tiene que ver a Cristo. Si al final no se ve a Cristo en nuestras vidas, muy seguramente no de forma perfecta, pero sí de forma cada vez más clara, entonces no hemos entendido para qué son los planes de Dios. Mucha tierra y poco cielo. No son planes para simplemente quedarnos aquí, sino para reflejar a alguien que está por encima de esta tierra, a nuestro Señor y Salvador. Al final, José lo tuvo que decir en el capítulo 45, versículo 5. Ahora pues no os entristezcáis, hermanos, ni os pese de haberme vendido acá. Yo hubiera sido, le hubiera hecho sinvergüenza, ¿vio? ¿Para qué me vendieron? Él les dijo todo lo contrario. Mire cómo reflejaba a Cristo. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. La visión
El sueño era que yo le salvara la vida, que Dios a través de mi vida le salvara su vida. No era que me idolatraran. Ustedes y yo nos confundimos, pues ya ha habido 2 años de hambre. Quiere decir que ya a estas alturas José tenía unos 37 años, 20 años después, en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, esto es tremendo, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre o por aquel que asesora al faraón, y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Así que, como dijo alguien alguna vez que con el que conocimos al Señor, maldición de chulo tuerto no le cae a los creyentes. Así que por mucho que quieran hacernos daño, por mucho que quieran dañar nuestras vidas y nuestros corazones, incluso siendo quienes van a recibir la bendición de Dios a través de nuestras vidas, nadie va a poder truncar el plan y el propósito de Dios para nosotros. Y si usted todavía está vivo o está viva, todavía Dios tiene que usarlo para bendecir a aquellos que precisamente más daño le han hecho, y para mostrarles a ellos al mismo Cristo nuestro Salvador. Podemos ir concluyendo diciendo que el sueño de Dios en nosotros se cumple por el poder, la gracia y el plan de Dios en Cristo. Cristo cumplió el plan de Dios para que salvarnos, para que ahora soñemos, anhelemos, planeemos y vivamos conforme a su plan. Dios tiene un buen propósito para usted, mi hermano y hermana. Búsquelo de rodillas, confírmelo si ya se lo ha dado el Señor de forma general. Los detalles particulares se irán viendo en el camino, pero siempre es que al final Cristo sea conocido a través de su vida. En lo que haga, en lo que realice, en lo que Dios haya puesto en su corazón, que Cristo sea conocido. Y si eso está pasando, si Cristo está siendo formado en su vida, va por buen camino, va por buen camino. Eso es lo que Dios quiere. Ponga sobre sus pies, por favor, conmigo en esta mañana para orar. Recuerde, Cristo cumplió el plan de Dios para que ahora soñemos, anhelemos y planifiquemos conforme a su plan en Cristo. Al final es su reino quien controla nuestros planes. Gracias, Señor. No somos nuestros, somos tuyos. Y al mismo tiempo, tus planes en nuestra vida son tan nuestros, Señor, porque son tus sueños en mí y son mis sueños en ti, de acuerdo a tu voluntad. Tal vez no entendemos ese gran misterio, que tú pongas el querer como el hacer conforme a tu buena voluntad en Cristo Jesús en nuestras vidas, pero es una realidad, Señor, que tú nos perfeccionarás hasta el día de Jesucristo, e irás trabajando en nosotros y a través de nosotros para que el mundo conozca al Salvador, y para que lo que planeamos, nos capacitamos, ejecutamos, servimos y realizamos en esta tierra sea para tu gloria y el bien de los demás, y al mismo tiempo para nuestro gozo y para nuestra satisfacción en Cristo. Gracias por mis hermanos, Señor, que hoy ellos y yo recordemos que nada es sin propósito. Hace unos días, cuando nos graduamos con los hermanos del Viva, recordé, Señor, y en ese momento no lo comenté como en la primera graduación, que un sueño que tú habías puesto en mi corazón era tener un instituto bíblico, y nunca pensé que sería en Bucaramanga, nunca pensé que serían las peores y más difíciles circunstancias que tal vez había atravesado, ni mucho menos que sería con personas de iglesias diferentes a la iglesia donde estuviera pastoreando en su mayoría, que empezaríamos a ver cómo tú cumplirías ese sueño para la bendición de ellos y para la edificación de sus iglesias y para tu gloria. Algo tan pequeñito para mí, Señor, es tan grande, porque me muestras, me recuerdas, Señor, y espero que así lo hagas con mis hermanos, que mi vida está en tus manos y que tú me usas como instrumento tuyo, y que no estoy viviendo para mí mismo, sino para tu gloria. Danos esa seguridad, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.